2 minutos. Saludos, buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles 13 de noviembre, miércoles aquí, señores, cardiológico en la receta médica de la Z con la doctora Mildred Iliana Ureña. Buenos días, doctora Ureña. Buenos días, Roberto. Buenos días a todos aquí en cabina, ¿no? A la gerencia médica y al país que nos está escuchando, ¿no? Y al resto del mundo, porque también en el exterior tenemos buena audiencia. Así Bien, es. Pues para nosotros en este viernes 13, ¿no? Tenemos... miércoles 13. Ay, espérate que tenía... Uy, bien, se me cruzan los cables. Bueno, este miércoles 13 tenemos la participación de la doctora Ángela Isabel Marmolejos. Ella es anestesióloga, nutrióloga y con un fellowship en cuidados paliativos y dolor. Una especialidad que es de mucho valor para los pacientes que están en etapa final de alguna patología o que quizás están encamados por otras razones, ¿no? Evidentemente por patologías que dan al traste con mantener la calidad de vida. Entonces, doctora, mucho gusto, ¿no? Para nosotros y para la receta médica de la Z. Es un placer tenerla aquí con este tema tan interesante, ¿no? Y tan humano, ¿no? Porque el hecho de que uno, la vida de un paciente que está ya en su etapa, ya partiendo, ¿no? Mejorarle esa calidad de vida es de mucho valor. Bien, entonces, doctora, vamos a iniciar definiendo primero para el pueblo qué son los cuidados paliativos, ¿no? Claro. Que usted aplica, ¿no? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es más que un honor compartir este espacio con ustedes. Los cuidados paliativos son la atención integral que se le brinda a los pacientes con alguna enfermedad grave o potencialmente mortal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Nosotros, los que ejercemos cuidados paliativos, nos enfocamos en el paciente, no en la enfermedad. Entonces, nosotros hacemos una visión completa, holística de lo que es el ser humano y de todas sus necesidades. En las necesidades nos vamos a lo biológico, o sea, los síntomas físicos que pueda presentar el paciente: dolor, disnea, náusea, vómito, estreñimiento, insomnio, falta de apetito, todo lo que pueda presentar, ansiedad, depresión, trastornos del estado de ánimo, que se le afecta mucho a la salud mental. Tratamos lo emocional, porque el ser humano tiene un componente emocional que es quien nos define, claro. Y tratamos la espiritualidad de también cada paciente. Entonces, ustedes ven al paciente de manera integral. Nada más no es mejorarle los síntomas, sino también su psiquis, ¿no? Como tú dices, ya ver al paciente de manera holística, ¿no? Entonces ustedes son un equipo, ¿no? Somos un equipo. Principalmente, o dentro del panorama de los paliativos, no atendemos solamente al paciente. Es importante también saber eso. Nosotros atendemos al paciente, a la familia y a sus cuidadores. Porque habitualmente, por muchísimas, podemos decir, situaciones, ¿no?, que están alrededor de un paciente enfermo, sobre todo un paciente que en algunos casos la enfermedad no tiene cura, o sea que está ya, que se le hacen todas las escalas y aproximaciones, ¿no?, para la muerte. Entonces es un shock, ¿no?, un estado emocional difícil para el paciente, para el cuidador y para la familia. ¿En qué momento se manda este paciente a cuidados paliativos, doctora? ¿A partir de qué momento? Cuando inició paliativos, se enviaba, para hacerte un poquito de la historia, para ver por qué hemos cambiado. Sí. Cuando inventaron los cuidados paliativos era cuando el paciente no tenía cura y estaba en fin de vida. Okay. Definimos fin de vida 12 meses de vida. Ya luego, cuando el paciente está en otras etapas, por ejemplo, últimos meses, últimos días, últimas horas de vida, ya es atención a fin de vida. Pero en la actualidad, por el tema de cómo se han desarrollado los paliativos, la necesidad que existe y sobre todo los beneficios que se han visto de la incorporación de paliativos en todos estos pacientes, los paliativos deben empezar junto con el diagnóstico.
Por ejemplo, tengo un paciente recién diagnosticado con un cáncer de próstata o mama, que es, por ejemplo, para sintonizarnos, por ejemplo, en los meses de octubre y noviembre, que son mama y próstata, salud masculina a nivel mundial. Vamos a hablar meramente cáncer, pero paréntesis chiquitito, paliativos no solo es cáncer, es toda enfermedad grave. Entonces se le diagnostica una enfermedad grave que va a traer consecuencias físicas, emocionales y espirituales, y ahí iniciamos nosotros. Entonces podemos hacer consultas periódicas. Volviendo a la parte del equipo, el equipo es base, ¿no? La atención interdisciplinar es base porque estamos compuestos por psicólogos paliativistas, por nutriólogos, por el médico base, con el que hay que estar en constante comunicación. El que le envió, ¿no? Exacto, el oncólogo, el cardiólogo, el neumólogo, el geriatra, el internista, porque su tratamiento base de su enfermedad sigue normal. ¿Y el gastro no está incluido en ese El equipo? gastroenterólogo, sobre todo cuando hay hígado, el nefrólogo cuando el paciente tiene patología renal, el infectólogo por si es un paciente VIH, el neurólogo si es una demencia de cualquier tipo, incluyendo Alzheimer, o esclerosis lateral amiotrófica, que también es paliativos, esclerosis múltiple también es paliativos. Entonces es una consulta inicial común. Uno se presenta, mira, yo soy tal especialista, yo soy paliativista, yo te voy a acompañar en tu proceso. Ante todo síntoma que yo pueda acompañarte y mejorarte, nosotros estamos aquí. Te vamos a acompañar en la enfermedad. Es el especialista que nos quedamos hasta el final, porque ya, por ejemplo, cuando no hay nada que hacer para curarles enfermedad, nosotros nos quedamos para garantizar buen morir. Nosotros en el Panorama tenemos un lema de buen vivir, buen morir. Es muy duro porque a los médicos nos entrenan toda la vida a curar. Sí. O sea, desde el día 1 nos empeñamos en curar. Pero definitivamente cuando no podemos curar, siempre vamos a poder paliar, vamos a poder acompañar, vamos a poder velar con ese paciente. Puede que el paciente durante todo su tratamiento oncológico, puede que la enfermedad remita y yo no vea al paciente por un año. Lo vea el psicólogo, lo vea el nutriólogo, lo vea su médico, pero si en un año, por ejemplo, hace una metástasis y empieza un dolor, entro nuevamente al Panorama. Metástasis es migración del cáncer a otro lugar. A otro lugar. Entonces, así sucesivamente. Por ejemplo, en el caso de una insuficiencia cardíaca, yo puedo tener un paciente durante 10 años en un tratamiento, pero eventualmente tengo una disnea no controlada en casa. Entonces, ahí el paliativista inicia tratamiento y entra para controlar, por ejemplo, ese síntoma. Muy bien. Bien, ¿cómo abordan ustedes el inicio con ese paciente que está en una enfermedad terminal? Te digo porque tuve la experiencia con un familiar que lo enviaron precisamente a cuidado paliativo. Entonces, esa persona se sorprende y me dice que si estaba... que por qué le mandan, porque él no estaba en etapa final, porque se sentía bien, pero ya uno como médico sabe las etapas de las enfermedades, sobre todo el cáncer, y ya en una etapa avanzada, donde ya había mucho dolor. Entonces fue un poquito difícil el manejo con esa persona, porque se resistía, decía que no necesitaba eso. Entonces, eso cómo lo abordan, porque quien lo abordó no fue un psicólogo, claro, sino fue una persona que iba a ponerle analgésicos. Entonces yo entendí que primero había que ponerlo en manos de una persona que le hiciera entender ese estadio, ¿no? Porque se negó prácticamente a la terapia paliativa. Claro, hay muchos mitos, como en todas las especialidades médicas, hay muchos mitos. Uno de los mitos es que los cuidados paliativos aceleran la muerte, y no es así. O sea, el curso de una enfermedad y el curso de la muerte no está determinado por los cuidados, totalmente lo contrario. Nosotros garantizamos que el tiempo de vida que dure ese paciente lo dure de una forma amena, acompañada de su familia, con calidad, porque ya que si definitivamente no tenemos forma de curar, pues está la parte de acompañar. Las consultas son emotivas, son largas,
porque tenemos que tener mucha empatía, hay que tener tonos de voz, hay que tener lugares especiales donde uno puede darle las recomendaciones. No sé, hay palabras también que nosotros nos entrenamos porque son totalmente conversaciones sensitivas. Es cómo informar las cosas. Lo más importante para la entrevista es aclarar inquietudes y ver en qué yo te puedo colaborar. Por ejemplo, ¿qué te preocupa de la enfermedad? Usamos como verbos muy claros, ¿no? ¿Qué te preocupa de la enfermedad? ¿Qué te preocupa de la muerte? Y nosotros aclarándole las dudas, entonces podemos darle mejor respuesta. La parte de las noticias, si bien es cierto que el dolor y paliativo son un derecho humano, que el paciente sepa lo que tiene es otro derecho humano, es una obligación, pero el paciente que decide no saber, también hay que respetarle su decisión. ¿Cómo así? O sea, cuando el familiar te dice él no sabe nada, entonces ¿cómo ustedes manejan eso? Porque claro, es difícil tú decirle a un paciente, mira, yo tengo que ponerte esta bombita de medicamentos analgésicos para quitarte el dolor, porque él va a preguntar qué tiene. Entonces es un poco difícil. Sí. Te lo digo porque con relativa frecuencia los familiares le hacen seña a uno y no quiere, o te lo dicen antes que el paciente llegue, no le diga nada. Es así. Entonces uno no haya realmente cómo abordar ese tema con un paciente que uno sabe que está en etapa final y que debe de saberlo, ¿no? Claro. Nosotros al silencio de los familiares le llamamos la teoría de la conspiración. ¿Cómo así? Claro, porque el miedo mayor de poder saber o que el paciente sepa su estadio, su pronóstico, es que se vaya a deprimir y que no quiera aceptar la ayuda. Pero la forma en la que nosotros le abordamos es lo contrario, es a qué igual le tienes miedo, y si el paciente se deprime, que puede pasar, trataremos la depresión, pero que el paciente tenga conocimiento del tiempo le permite disfrutar y aclarar cosas, le permite, si tiene asuntos legales, problemas familiares, deseos que el paciente quiere hacer, que son voluntades anticipadas, si quiere viajar, si quiere ir a la playa, si quiere pedir perdón, o sea, esas cosas que todo el ser humano tiene derecho, y que si yo lo engaño, yo no le digo qué tiempo le queda, probablemente no lo haga. Uno trata de la forma. Hay que ser muy empáticos, hay que tener un lenguaje corporal pasivo, no se puede alzar la voz, no claro, puedo tampoco llevarle la contraria porque necesito ganar su confianza. Nosotros inclusive tienen que ser psicólogo también, ¿eh? Sí, hay psicólogos. Claro, dentro de la maestría nosotros aprendemos el tema de las conversaciones. Cuando ya la intervención es distinta, obviamente el psicólogo inclusive va el mismo día de la consulta, estaríamos los dos. Okay. Cuando ya la conversación se torna distinta o un ambiente familiar distinto, ya estaríamos los dos o los tres, incluyendo inclusive trabajadores sociales. Dependiendo de la religión se puede incorporar a alguien religioso, porque eso también le permite. Claro. Por temas de cultura la muerte no se acepta, entonces hablar de la muerte es muy difícil. Y sobre todo porque lamentablemente el referimiento a paliativos se hace tarde. Entonces cuando nosotros entramos al panorama es muerte casi inminente. Y hay veces que no nos da tiempo, porque si tú diagnosticas, por ejemplo, una enfermedad que sabes que el curso va a ser rápido y el desenlace de una muerte corta, el médico tratante debería empezar a hablar un poco o referirlo a tiempo, porque hay médicos que no le gusta, o sea, inclusive no nos enseñan a dar malas noticias. Uno aprende, ¿no? Con el tiempo y, claro, y hay veces que nosotros mismos el silencio, exacto, y el silencio dice todo. Y vamos, ¿no? Entrando en esa familia. Ya, por ejemplo, hasta la vestimenta es diferente. Uno no anda siempre vestido todo de médico, forrado de blanco, no hacemos visitas solamente para medicar, porque igual nos cogen miedo. Y imagínate si de por sí nos tienen miedo y le hablamos de ponerle morfina.
Sí. También hay otro mito de que la morfina solamente se le pone al paciente que está falleciendo, y no, morfina es dolor severo sin importar la causa. Claro. Pero no es fácil. En la casa. Sí. Ya gracias a Dios la mayoría de las intervenciones se están haciendo en casa para descongestionar el sistema de salud, porque los servicios, las clínicas, los centros están sumamente congestionados y no tienen en algunos casos espacios diseñados para pacientes de larga estancia, y se le ponen toda clase de medicamentos, ¿no? Consentimientos informados, explicarle a la familia, mira, el medicamento puede causar tal. Exactamente. Y lo que marca la diferencia es un contacto 24/7, o sea, tienen mi número de teléfono, el teléfono de todo el equipo, y ante cualquier eventualidad, la conducta es, antes de llamar, por ejemplo, a un sistema de emergencias y trasladar, llámame, ¿no? A ver si yo te puedo resolver. Exactamente. Es duro, es emocional, sí, o sea, claro. Igual nosotros los que prestamos el servicio también tenemos sentimientos y conocemos al paciente, o sea, en qué tú trabajabas, cómo tú vivías, qué te gustaba hacer, qué refresco te gusta, qué comida. No tenemos tanta premura, y ya cuando vemos al paciente en esta condición, uno, claro, tiene emociones también. Una pregunta, doctora. Sé que esto quizás le tocaría a la parte ya de salud mental, pero ¿es correcto entonces en esa etapa que la gente se resigne a la muerte? Resignar no sería la palabra. No sería la palabra. No, pero la muerte es una realidad, es un cambio. Sí. Inclusive autores paliativistas internacionales, se llama Enrique Benito, uno de los maestros, yo pudiera decir, él es oncólogo paliativista español. Y él tiene un canal que se llama Al Final de la Vida, y él tiene muchísimos videos lindísimos de la muerte. Él dice que la muerte no existe, que hay un proceso de morir. La muerte es natural, la muerte no duele, es un cambio de dimensiones. Ahora bien, por temas emocionales y de cultura, porque hay otras culturas donde la muerte es un descanso, donde la muerte se celebra, donde no se llora. Nuestra cultura es la partida física, lo más duro. Pero cuando yo respeto la autonomía del paciente, yo quiero a mi fin de vida y en mi vida hacer lo que yo quiero, sus voluntades anticipadas, la familia se entrena de que ese paciente esté en paz, de que no va a estar físicamente, pero va a acompañar y tal, no va a ser un fracaso. O sea, que un paciente no se cure no es un fracaso para el médico. No todas las enfermedades se pueden curar, lamentablemente. Tampoco es un fracaso para la familia de que no hizo todo lo que no tenía que hacer, que es una culpa muy grande que llevan muchas familias cuando no se le habla acerca de la muerte con palabra, ¿no? Porque a veces asumimos y hablamos de desenlace, o decimos parte final, o lo que nos toca, y no le ponemos el nombre, ¿no? Y el paciente entonces, pues, se ve como una partida, ¿no? Y no como un proceso. Utilizan mucho los estudios evolutivos para manejar los temas paliativos. De hecho, cuando se manejan estos casos, la gente suele concienciarse más de lo que es la muerte y lo aprende a incorporar a lo que es la vida. De hecho, hay personas que dicen, el día que me llegue la muerte ya yo no estaré. Sí, porque si te llegó, ya tú no estás. Entonces, como bien usted dice, esta partida, pero también, de verdad, a veces los profesionales de lo que tiene que ver con la psicología, la psiquiatría, a veces esa parte de la empatía que usted dice, si me tocara a mí, si me dieran la noticia, en ocasiones, y casi siempre, a la gente, como bien usted ha terminado de decir, no le duele la muerte, le duele con quienes se quedarán sus hijos, con quienes dejará a sus seres queridos. Ese es el lamento, de hecho, de muchas, más de las mujeres, que son muy cuidadoras, cuando atraviesan por cualquier situación de enfermedad, lo primero que dicen, si me voy, con quienes y hasta por los nietos, porque hay un dato que, de hecho, en estos días hemos estado hablando, no se ha analizado profundamente el vínculo
de algunos abuelos con los nietos. Ese vínculo que a veces se desarrolla, y todo eso es lo que en realidad duele en ese proceso que usted maravillosamente está describiendo. Claro, inclusive es de otras especialidades. Hay cuidados paliativos pediátricos, hay duelo pediátrico, hay a los niños también. Sí, pero yo pienso que es muy doloroso. Es muy, debe ser el más doloroso. Es sobre todo por la fragilidad del niño. Igual el anciano es frágil. Lo tratamos no como un niño, porque se escucha un poquito contrario, pero lo tratamos con la misma fragilidad, ¿no? Exacto, pero no es lo mismo, ya el anciano vivió su vida. Exactamente, pero entonces un niño de 6 años que tú tengas que tratarlo porque está en etapa final de una leucemia que es muy frecuente en ellos. Y el duelo perinatal, madres que pierden sus bebés recién nacidos, que pierden el embarazo. Esas pacientes necesitan tal vez no el paliativo como la atención de síntomas físicos, pero una parte paliativa que es el tratamiento al duelo. Claro. Porque, por ejemplo, cuando nuestros pacientes fallecen, nosotros les seguimos dando seguimiento a la familia. Claro. Mensual, por ejemplo, existen cartas de consolación que le enviamos. Mensual, yo misma le escribo a los familiares de mis pacientes: ¿cómo estás? Ante cualquier eventualidad, llámame, ¿no? Que si necesitas ayuda, si tú crees que tu duelo se puede prolongar, avísanos con tiempo, porque el duelo prolongado pues también es un problema. Pero es una atención, es bonita, es... Sí, indiscutiblemente. Bueno, sí. Pero tiene su parte triste, ¿no? Tiene. Y dolorosa. Claro. Doctora, tenemos una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo.